Bienvenidos a la solución de ejercicios maestros. Esta es una pregunta tipo examen de admisión de la UNI. Nos dicen, en esta pieza delgada y uniforme de aluminio posee la siguiente forma. Nos piden calcular las coordenadas X y Y del centro de masa de toda esta pieza metálica de aluminio y de como resultado la suma de dichas coordenadas X más Y en centímetros. Bien, vamos a ver la solución de este ejercicio. Para ver la solución vamos a analizar esta pieza en tres partes, en tres rectángulos. El primer rectángulo sería esta parte de acá, el segundo rectángulo sería la parte de en medio y el tercer rectángulo sería esta pieza de la parte inferior. Bien, vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre o el centro de masa de cada una de estas piezas metálicas. Cada pieza vale 10 centímetros de distancia en el eje Y, 10 centímetros en la parte en medio y esta es la tercera pieza, 10 centímetros. Bien, vamos a hallar el centro de masa de la pieza número 1, que es la parte superior. Si este es 30 y este viene a ser 20, todo esto viene a 10, ¿cuánto es la mitad para hallar el centro de masa? Simplemente 5. Entonces, Y1 está en 25 centímetros el centro de masa. Pero vamos a ver cuánto vale X, en este caso, X viene a ser la parte de acá, la parte inferior, sería simplemente 10. Entonces el centro de masa de la pieza número 1 sería 10,25. Entonces, por lo tanto, vamos a hallar también el área. ¿El área cuánto sería? Sería 10 por esto, por 20, sería 200 centímetros cuadrados el área de la sección número 1. Vamos a ver el área de la sección número 2, sería también 10 por 10, sería 100 centímetros cuadrados, que es el área de la pieza número 2, y vamos a hallar su centro de masa. Su centro de masa, como esto vale 10, la mitad vale 5, por lo tanto, si esto está en 10, la mitad de acá sería 15, esto está en 15. Entonces, en el eje X sería la mitad de acá, de esta distancia, que es 10 centímetros, la mitad sería 5. En el centro de masa número 2, sus coordenadas serían 5,15. Veamos ahora el área del centro de masa de la pieza número 3. El área simplemente sería, esto es 10, la altura por toda la base, que sería 30, sería 300 centímetros cuadrados, que sería esta área. Vamos a ver su centro de masa, sería la mitad de este eje, sería 5, con la mitad de toda esta distancia en el eje X, que sería la mitad de 30, 15. Entonces este 15 está acá, sería el centro de masa de esta pieza número 3 sería 15,5. Por lo tanto, ya tenemos los centros de masas de cada una de las piezas y las áreas. Podemos hacer la siguiente fórmula. En el eje X y Y, las coordenadas del centro de masa de cada pieza serían, nos piden, recuerden, X y Y, que es de todo el sistema. Entonces, la coordenada en el eje X de todo este sistema sería, para la pieza número 1, la coordenada en el eje X de la pieza 1 por su área 1, más la coordenada en el eje X de la pieza 2 por el área 2, más la coordenada en el eje X de la pieza 3 por el área 3, todo esto entre la suma de las áreas. Simplemente es un ponderado de las coordenadas con respecto a sus áreas. Bien, veamos cuánto vale X. El área 1 vale 200, aquí está 200. El área en la coordenada X1, recuerden este X1 es acá, vale simplemente 10, más el área 2 vale 100 centímetros cuadrados por su coordenada en el eje X, vale aquí 5. Entonces aquí está 5 más el área 3, que viene a ser 300, el área de la parte inferior, por su coordenada en el eje X, que viene a ser del centro de masa en el eje X de la pieza 3, 15. Entre la suma de sus áreas. ¿Cuánto es la suma de las áreas? 200 más 100 más 300 son 600. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Simplemente esto sería, quito 100 acá, quito 100 acá, quito 100 acá y quito 100 acá. Nos quedarían 2 por 10, 20 más 5 más 3 por 15 son 45. 45 más 5, 50, 50 más 20, 70. 70 entre 6 es el eje, el X del centro de masa de las tres piezas como sistema. Vamos a hallar Y de la misma forma. Y es digamos, el ponderado de las coordenadas del eje Y con cada una de sus áreas entre la suma de las áreas.
Veamos, ¿cuánto vale el área 1? 200. ¿Cuánto vale la coordenada y de la pieza 1? Aquí está, 25. ¿Cuánto vale la coordenada de la pieza 2? La coordenada y vale 15. Entonces aquí está 15, 100 por 15, más 300, que es el área 3. La pieza 3 es esta de acá, 300 el área por su coordenada en el eje Y. ¿Cuánto vale la coordenada en el eje Y del centro de masa de la pieza 3? 5. Aquí está el 5. Entre la suma de todas las áreas vale 600. Por lo tanto, en esta parte sacamos 100 a cada número, arriba y abajo, y nos queda 2 por 25, 50. Más 15 sería 65. 65 más 15, 80. Sería 80 sobre 6. ¿Qué más? Entonces vamos a reemplazar 2 y 3 en 1. ¿Cuál es 1? Es esta parte de acá. Nos piden x más y. Entonces vamos a ver. X más y sería 70 sobre 6 más 80 sobre 6. ¿Cuánto sería esto? Sería 7 más 8. ¿Cuánto es 7 más 8? 150 entre 6, que viene a ser 25 centímetros. La alternativa